Buenas noches, compañeros y profesor. En este video les voy a hacer un resumen de lo que fue el texto de intención estratégica. Comencemos a pensar en la estrategia, el capítulo número 3. Listo, la primera definición que nos da el texto de intención estratégica es que debe ser el fin que se persigue o el inicio de una jornada. Además, se debe conocer la esencia de la organización, resaltar el uso de los recursos para cumplir con las metas. ¿Qué debe tener en cuenta para realizar una intención estratégica? Buscar un desempeño único, significativo y superior con relación a los demás a la competencia. Además, todas las personas de la organización tienen que creer firmemente en el producto y servicio y en su habilidad para tener un mejor desempeño comparándolo con la competencia. Listo, también es de que todas las personas deben creer firmemente en la organización, se relaciona con la ambición estratégica, ya que usted debe hacer que todos los entes que trabajan dentro de su organización se enamoren de lo que usted está haciendo, ya que es una exigencia que todos los miembros de la organización estén involucrados en el desafío corporativo. Listo, se debe tener en cuenta que para realizar una intención estratégica se debe tener mucha ambición, o sea, soñar con un futuro, pero un futuro que pueda hacerse realidad por medio de los objetivos y trazarse pues una meta. La intención estratégica permite a todas las personas de la organización creer firmemente en su producto y que sería algo que realmente los impulse como a hacer algo por la organización y por mejorar como lo que se tenga pues en el proceso. También se debe tener en cuenta que se debe identificar la intención estratégica de los clientes, los proveedores y los asociados, ya que usted debe hacer una estrategia que incluya a todos para que todos estén a gusto, ya si son proveedores, clientes, o sea, que todos tengan como la misma meta y la misma situación, o sea, como el mismo camino, por decirlo así, para que se pueda relacionar su intención estratégica con las de los demás. Listo, para eso se debe tener en cuenta el punto de partida, que sería pues uso de sentido de la dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas deben saber hacia dónde se dirige la organización, porque si no saben, entonces van a ser como hormiguitas que hacen pues como lo que quieran. El segundo aspecto sería la creatividad, que es llamado como un sentido de descubrimiento, y en esta los individuos deben tener la posibilidad de explotar su curiosidad y capacidad creativa para aplicarlas pues como en la intención estratégica. La tercera sería un sentido de destino. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Es que las personas deben saber cuál es el futuro que están creando. O sea, en qué le estoy ayudando a la organización y cuál es mi aporte. Además, se deben tener en cuenta que para hacer una intención estratégica también se tiene que ver la dirección, o sea, hacia dónde voy. La motivación es que me motiva a hacer y crear un valor como para, o sea, crear un valor que le dé sentido como a la intención estratégica. El desafío es crear retos, o sea, qué voy a hacer o qué es lo que tengo que cuál es el obstáculo que tengo que pasar para cumplir esto. Listo. Y además se debe tener en cuenta que se debe crear un futuro con convicción. Y nos debemos hacer unas preguntas, las cuales son misión organizacional, cuál es el negocio de la organización. Por parte de la visión, cómo será el negocio de la organización en el futuro. Los valores organizacionales, qué es lo importante para la organización. Los stakeholders, quién tiene interés en obtener esos resultados. La propuesta de valor, quiénes son los clientes y qué consideran valiosos de los productos y servicios. Los objetivos organizacionales, cuáles son los resultados que esperan de la organización. Pues esas son de las primeras preguntas que nos debemos hacer antes de realizar pues como una intención estratégica, ya que se debe tener en cuenta que, o sea, que se debe incluir todo, tenemos que tener en cuenta todos los miembros, tanto internos como externos.
Listo, también lo que se debe hacer es crear un mapa o como un camino para saber cómo hacia dónde vamos y por qué se está luchando. Listo, lo siguiente es como la misión organizacional, ¿en qué consiste? La misión organizacional es la declaración de un propósito y el alcance en términos de productos y mercados. ¿Cuál es la pregunta que responde la misión organizacional? Sería, ¿cuál es el negocio de la organización? Y se deben tener en cuenta pues como los siguientes aspectos que serían como cuál es la razón de ser de la organización, cuál es el papel de la organización en la sociedad, cuál es la naturaleza del negocio de la organización, el valor que la organización crea para sus grupos de interés y los tipos de actividades en los que la organización debe concentrar sus esfuerzos. Listo, para evaluar también la misión se debe tener en cuenta que la empresa va como avanzando, o sea, sería como una evolución de la organización. ¿Y qué quiere decir esto? Que a raíz de eso las misiones pueden cambiar. Listo. También se debe tener en cuenta que se debe tener una coherencia entre el pasado, el presente y el futuro de la organización. Listo, para tener en cuenta, para hacer la misión también se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Tener como un organigrama, o sea, comunicación interna. El segundo es quién tiene la autoridad para decidir. El tercero, los incentivos que se le dan a las personas para que puedan realizar esta intención estratégica. El cuarto es como medir el desempeño, que sería como la información y si estoy cumpliendo como con lo que establecí. También se debe tener en cuenta que un individuo así comprenda perfectamente la estrategia de la organización, pero si la estructura del negocio falla, si las decisiones no se presentan en forma adecuada y si las personas no están motivadas, estimuladas y si la información es dudosa, el fracaso está garantizado. O sea, debo tener en cuenta el qué pasa si algo falla. ¿Qué pasa si no están conformes los de producción? ¿Qué pasa si está pasando algún problema en la organización? O sea, ¿cuáles son los factores que me pueden afectar? También debe tener como los siguientes propósitos competitivos, que es como el donde actúo, como el sector. El segundo es como el que ofrezco. El tercero es el propósito de las competencias. El cuarto es el propósito de los segmentos de actuación, que sería como el quién. El quinto es el propósito de verticalidad, o sea, que debe definir el grado de tercerización de los procesos. Pero ¿por qué es importante definir la misión? Porque establece actitud, responsabilidad en la ejecución del plan estratégico. Además, para la formulación de políticas para los objetivos organizacionales. Además, deben coincidir las políticas con los objetivos. Listo. El otro tema es eh, la definición preliminar de negocios. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las necesidades del cliente, el grupo del cliente y cuáles son las actividades en las que me va a desempeñar? ¿Qué se debe tener en cuenta en este sector? O sea, ¿cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde puedo llegar para hacer como el negocio y que este funcione? Además, es como, o sea, cómo nos proyectamos nosotros. O sea, ¿qué podemos hacer? Y se debe tener en cuenta que una organización no es siempre lineal, que se pueden hacer como cambios en la estrategia, en la definición preliminar del negocio y si vemos que algo no está funcionando, pues se debe cambiar. Listo, la definición del negocio no es definitiva. O sea, como lo que acabo de decir, es dinámica, entonces puede tener muchos cambios frecuentemente. Listo, ahora hablaremos de la visión organizacional, que se define como los anhelos de la organización, o sea, a dónde quiero llegar con la organización y cómo se verá en el futuro. Hay como unas premisas para elaborar la visión de los negocios, que es la herencia de los hechos reales. ¿Qué quiere decir esto?
que o sea, la visión debe ser posible, o sea, no podemos poner como una cosa que no se pueda cumplir. Además, también se debe tener en cuenta que tanto en la misión como en la visión se tienen que tener en cuenta el favorecer a todos los grupos de interés. Listo. O sea, ¿qué debe contener la visión? Debe motivar a los grupos de interés involucrados para que sea como una misión de negocios compartida. O sea, y que todos puedan ser como parte de este proyecto y de esta estrategia. Además, debe tener como los objetivos comunes, esfuerzos y coordinación entre como todos los grupos de interés. ¿Cuáles son los pasos para realizar la visión? El primero es realizar como un esbozo que refleja los sueños y las demandas del mercado. El segundo es como después de que el esbozo se va modelando, se debe tener como una colaboración con los responsables de las organizaciones o de sus directivos, gerentes o otros grupos de interés. O sea, el tercero sería la dinámica del grupo, que es la estrategia descriptiva que se va a tener como dentro de los negocios. El cuarto, el proceso debe tener sus etapas, o sea, no se puede hacer como todo de una, sino que se debe tener en cuenta que tiene que ser pausado. La visión tiene como una duración, puede durar meses, o sea, puede durar meses construyendo la visión porque no se puede hacer como todo y saturar la información. El producto final es el resultado del proceso, que es un curso viable, enfocado, flexible y fácil de entender y de comunicar. Listo. Toda transformación comienza por la comprensión de las dimensiones del cambio. O sea, si usted ve que su empresa no está obteniendo como algo bueno o no está dirigiéndose hasta donde usted la quiere ver en el futuro, es mejor cambiar como todo aquello interno que sería como la misión, la visión, cuáles son mis objetivos y todavía sigo con los objetivos iniciales. Es como ir jugando con ese tipo de situaciones. Además, la visión también se debe comprender por todo mundo. La visión de los negocios se debe divulgar a través de los medios de comunicación de la organización para que todo el mundo esté consciente de lo que se está haciendo y hacia dónde se quiere llegar. Listo, la visión de los negocios de una organización dice lo que será la organización y la misión dice lo que se hará en ese sentido. Otro de los temas es la filosofía corporativa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los principios organizacionales, eh, las creencias que la organización respeta y observa? ¿Qué quiere decir eso? Serían como los valores, qué cosas acepto en mi empresa, qué cosas no, o sea, a qué acciones o actos castigo, qué se puede hacer, o sea, sería como una ética organizacional. Listo, lo otro son los stakeholders, o sea, todos tienen que estar involucrados en el proceso, los cuales serían accionistas, clientes, empleados, colaboradores, inversionistas, proveedores y las entidades reguladoras. Y por último, los objetivos organizacionales, que es la situación deseada que la organización pretende alcanzar. Entonces, además, para usted poder crear unos objetivos, usted tiene que tener como una propuesta de valor para que los clientes puedan comprar en la organización y cuál sería pues como el valor agregado que se le está dando. Listo. En cuanto a lo que yo cuestiono es más que todo como el liderazgo en la planeación estratégica. Entonces sería como el primer punto sería el liderazgo que se enfocaría como en el fin perseguido, en el qué y en el para qué. O sea, sino que el texto habla mucho de que todos deben estar involucrados, pero no habla como que de alguien que tenga que estar como al mando, podemos hacer esto o algo así. Entonces yo me enfocaría más en el liderazgo y en un buen liderazgo. En la planeación define como el detalle de quién, el cuánto y el cuándo. O sea, el líder debe encaminar a la organización a que se cumpla la visión, que cumple la misión en el largo plazo y así definir el mediano y el corto plazo. O sea, una organización no se construye por departamentos, como lo decían en otro texto, que es que, o sea, hubo como un ensayo de hacer
la planeación estratégica descentralizada. O sea, es bueno tener como de las dos formas, tanto descentralizado como centralizado. Además de que los líderes funcionales y responsabilidades del área se tienen que tener en cuenta los factores externos y los internos. Los externos que serían la economía, las políticas, las legales, los tecnológicos, los sociales y los climáticos. Y los factores internos serían estructura organizacional, qué tecnologías tengo, las ventajas competitivas, los sistemas de información, el talento humano, los productos y los servicios. O sea, yo sí cuestiono como el tema del liderazgo en cuanto a que en la planeación estratégica no se está viendo como tan marcado. O sea, nos están mostrando el cómo, el qué se debe hacer, pero no el cómo se está haciendo o cómo lo pueden llevar a cabo las organizaciones.